Tenía un tío que solía trabajar como guardabosques en Michigan. Pasó noches con tigres sueltos en un campamento, sin linterna de trabajo, hombres borrachos ahogándose en los rápidos y niños que fallecieron por hipotermia, encontrando sus cuerpos acunados pacíficamente en la base de altos pinos. Muchas experiencias extrañas y perturbadoras, pero nunca parecía perturbado al contar esas historias. Lo veía como parte del trabajo. Un día nos llevó a mi hermano mediano y a mí a dar un paseo por el bosque de mis abuelos, mientras los adultos preparaban la cena. Los otros dos chicos estaban ocupados con un videojuego y, como era la única niña, mi tío decidió prestarnos especial atención. Caminamos durante unos 15 minutos antes de que mi tío se detuviera de golpe en la zona pantanosa del bosque, un lugar donde solíamos buscar setas en verano. En medio de esta parte húmeda del bosque vimos algo extremadamente extraño y fuera de lugar, especialmente porque no lo habíamos visto allí antes. No me creerás cuando te diga esto, pero había una escalera en medio del pantano. Era como si alguien hubiera construido una casa allí y todo, excepto las escaleras, hubiera sido tragado por el pantano. En la parte superior de las escaleras había un pequeño descansillo donde una alfombra de bienvenida estaba completamente limpia y sin tocar. Al menos eso pudimos notar. Sentí que mi rostro se retorcía de confusión y asombro y miré a mi tío, pero la expresión en su rostro me golpeó como un pico de hielo frío. Mi tío estaba aterrado, temblando como si fuera pleno invierno. Sus ojos escudriñaban la línea de árboles, como si estuviera buscando algo. Luego agarró nuestras manos y comenzó a caminar el doble de rápido. Siempre he sido muy baja y no podía seguirle el paso, así que me vi siendo llevada de vuelta a la casa. Cuando llegamos, solo nos detuvimos cuando estábamos a la vista directa de la casa, y nos dijo que no dijéramos nada a nadie, especialmente a los chicos, y que no nos alejáramos de la casa sin él. Estábamos muy confundidos, pero también asustados, ya que nos parecía algo insensato. Fue fácil para nosotros mantener la boca cerrada. Recientemente volví a casa para visitar y convencí a mi hermano para que viniera conmigo a ver la escalera. Aunque le costó mucho convencerlo al principio, se negó a ir sin un arma y nuestro mastín de 200 libras. Cuando llegamos al mismo lugar de antes, no había nada, solo un claro, sin restos de metal ni alfombra, solo un claro vacío en un buen montón de setas. Esas setas podrían haber estado en nuestra cena si nuestro mastín no hubiera gruñido en el momento en que nos acercamos a ellas. Tal vez solo fue un ciervo, pero nos fuimos rápidamente y nunca volvimos, ni le contamos a nadie lo que vimos. Me llamo Carlo y dediqué 18 años de mi vida como policía en el Departamento de Policía de Atlantic City, Nueva Jersey. Tras mi retiro, aproveché algunas conexiones que había hecho durante mis años de servicio, incluida la colaboración con las autoridades policiales de Nueva York, para conseguir trabajo con los guardabosques del Parque Adirondack. Siempre había amado la naturaleza, algo que echaba de menos mientras trabajaba en el ajetreo del centro de casinos de Atlantic City. ¿Y qué podría ser más al aire libre que 6.1 millones de acres de bosques, ríos, lagos y montañas? Estaba emocionado por disfrutar de una jubilación tranquila, preservando el bosque y cuidando de la naturaleza que tanto amaba. Llegué al Parque Adirondack en 1995, un año después de mi retiro, y me dirigí a mi cabaña designada de guardabosques. Nos exigían vivir y trabajar en la reserva. Me llevaron desde Atlantic City hasta allí en coche. El tipo al que estaba reemplazando, Joe, había trabajado en el parque durante más de 30 años. A pesar de su cabello canoso, aún estaba lleno de vida. Después de un largo viaje, llegamos a la zona de la cabaña. Joey me mostró el pozo del cual sacábamos agua, la ubicación de las líneas eléctricas y alrededor de la pequeña cabaña para 2 personas. Mientras estábamos sentados en el porche delantero, riendo, compartiendo historias de pesca y masticando cigarros, Joey de repente se puso muy calado, fijó sus ojos azul hielo en mí y preguntó:
¿Crees en Dios, Carlo? Mi familia es italiana e irlandesa, tan católica como puede ser. Mi respuesta fue un sí instantáneo. Joe frunció el ceño, triturando el puro en la barandilla de madera del porche. No estoy seguro acerca de Dios y yo, dijo Joe, mirando los antiguos robles que rodeaban la zona. Pero del diablo estoy más seguro porque lo he visto. Vive en esos bosques. Pensé que Joe estaba siendo exagerado y me reí, pero me dio una mirada fría, oscura y premonitoria. Verás a lo que me refiero muy pronto, dijo, deshaciéndose del cigarro en el cubo de basura dentro de la cabaña. Durante el primer mes después de esa risa de Joe, casi logré convencerme de que sus aterradoras palabras no eran más que una broma de bienvenida. Una especie de iniciación para asustarme. Sí, eso debía de ser. Rápidamente me acostumbré al ritmo de la vida de guardabosques, patrullar los bosques, despejar senderos, participar en encuestas de biomasa con personas de Albany. No todo era alegría. Cazadores furtivos y milicias antigubernamentales entrenando ilegalmente en el parque no eran amigables en los mejores momentos. Pero después de 18 años en la fuerza, esos tipos no me asustaban. Lo que me asustó hasta el punto de renunciar a este trabajo sucedió una noche tarde. Parte de mi antigua rutina como oficial de policía incluía ser un ave nocturna, y ser guardabosques no fue una excepción. Era tarde en agosto, casi las 10 p.m., cuando la estación de guardabosques llamó. Dijeron que una familia se había separado de su pequeña hija y necesitaban toda la ayuda posible para iniciar una búsqueda. Estaba instantáneamente despierto, dejando mi revólver Griffin Buck y poniéndome mi uniforme y gorra de guardabosques. Me reuní con mi jefe, el capitán O'Rourke, y me asignó seguir un afluente del arroyo Grindstone, cerca de donde la familia había visto por última vez a su hija. Lideré a un grupo de voluntarios civiles por el arroyo, armados con linternas y armas de fuego intermitentes. Había actividad de osos negros en la zona, así que tenía sentido ir armado. Mientras nos dispersábamos a lo largo del arroyo y me separaba gradualmente de los demás, escaneando el bosque con mi linterna, vi algo de color rosa, totalmente fuera de lugar con la cobertura de verano. Grité que había encontrado algo, pero cuando mi linterna se movió hacia arriba, desearía hasta hoy que nunca lo hubiera hecho. Había encontrado a la niña, pero estaba despedazada y dispersa por el claro. Lo que mi linterna había captado era su brazo, ya no unido, con el muñón de una camiseta rosa aún allí. Había visto violencia de pandillas horrenda, pero nada superaba la brutalidad de esa escena. Me atraganté y fue entonces cuando lo escuché, un extraño sonido de arrullo y ululato. Algo en el sonido convirtió la sangre en mis venas en hielo mientras dirigía mi linterna en esa dirección y sentí como si mi alma muriera en mi pecho. Parado, fácilmente con 7 pies de altura, estaba esta cosa. Esa es la única forma en que puedo describirla. Era alta, pero extremadamente demacrada, tan delgada como un poste de luz. Todo lo que pude ver fueron sus costillas sobresaliendo de su carne gris putrefacta. Sus pies eran hendidos, pero tenía manos como un hombre, aunque con largas y repugnantes garras negras en lugar de dedos. Su cabeza. Eso es lo que todavía me atormenta en mis pesadillas. En lugar de una cabeza normal, parecía más un cráneo de venado con una enorme cornamenta de 8 o más puntas. Su boca estaba llena de dientes en forma de daga, que se curvaban hacia arriba y hacia afuera a medida que se acercaban al frente de la boca. En sus mandíbulas vi un trozo de la niña que colgaba lánguidamente mientras me clavaba una mirada demoníaca con ojos amarillos. No me moví, ni lo hizo la criatura durante unos 10 segundos. Luego inclinó la cabeza hacia un lado, emitió otro maldito ululato y dio un paso hacia mí. Grité, y tan rápido como pude, me dirigí hacia mi revólver, pero en un abrir y cerrar de ojos desapareció, desvaneciéndose entre la maleza. El resto del grupo de búsqueda me encontró bastante rápido, considerando que, aparentemente y sin darme cuenta, había disparado todo el cartucho de mi revólver en el bosque ahora vacío, y había estado llorando cuando expliqué lo que había sucedido. Mentí, sobre todo a mí mismo, diciendo que había visto un oso negro,
pero eso definitivamente no es lo que recuerdo. Sea lo que sea, no era natural, no de este mundo de los vivos. Desde ese día, renuncié a mi trabajo, dejé los Adirondacks y nunca miré atrás. Oro para que lo que vi fuera simplemente alguna visión o alucinación, pero fue muy, muy real para esa niña. Viví en Filipinas, un país hermoso. En mi caso, residí en la parte norte conocida como la provincia de las montañas. A pesar de la serenidad del lugar, siempre sentí que algo estaba mal en los bosques cercanos a mi casa. Corría el año 1979 y en nuestro pueblo rural apenas había casas, solo vivían allí mis parientes. En aquel entonces tenía 9 años y disfrutaba jugando con mi primo Brandon, de 19 años, quien trabajaba a tiempo parcial como guardabosques voluntario. A menudo íbamos al bosque cercano a mi casa para jugar. A pesar de la diferencia de edad, disfrutábamos explorando al aire libre. En una ocasión estábamos junto a un acantilado empinado y resbalé, casi cayendo. Brandon me agarró y me ayudó a recuperar el equilibrio. Pero lo peor no fue eso, sino el hecho de que el acantilado ni siquiera existía antes. Habíamos explorado estos bosques antes y nunca nos habíamos topado con este acantilado. Quiero decir, ayer no estaba allí. Intenté explicármelo atribuyéndolo a un deslizamiento de tierra o algo así. Mientras me sacudía el polvo, empezamos a escuchar movimientos a nuestro alrededor. «¿Quién está ahí?», preguntó mi primo. Y sentí escalofríos recorriendo mi espina dorsal. «¿Sombras?», susurró mi primo. «¿Las ves?». No respondí de inmediato. «Hay muchas de ellas», dije, finalmente viéndolas por mí mismo. Retrocedimos y corrimos tan rápido como pudimos. Recuerdo que grité tan fuerte que mi madre salió corriendo hacia mí. Me vio y se enojó, preguntándome por qué salía solo así. Congelado en el lugar, le dije: «Brandon está aquí conmigo». Se agachó y limpió algo de suciedad de mi rostro. «Mira, te lastimaste, cariño. Mamá, detente. ¿Qué quieres decir con que Brandon estaba justo aquí?». Miré a mi alrededor y noté que Brandon ya no estaba. Cuando volví la mirada hacia mi madre, tenía una expresión preocupada y triste en su rostro. Con vacilación en su voz, me recordó: «Cariño, Brandon falleció ayer». Quedé en completo shock. Resulta que, en aquel entonces, eso me sucedía bastante, porque cuando Brandon se fue, me dolió mucho. Me llevó años superarlo. Ese día recuerdo haberlo visto claramente, ver las sombras y casi caer por un acantilado. Fue todo un sueño. Resulta que Brandon fue guardabosques voluntario en su época y ayudó a mucha gente en los bosques. Antes de partir, se ocupó de mí muchas veces. Cada vez que venía a casa, me contaba historias sobre sus aventuras en los bosques. Sombras que veía, susurros que escuchaba e incluso la vez que vio al Tika-Bilong, una criatura mitad caballo, mitad humano. Siempre pensé que esas historias eran solo cuentos. De todos modos, eso me inspiró a los 18 años a servir como guardabosques voluntario. Estoy empezando a entender cómo fue para él. Los susurros nocturnos que se escuchan alrededor de los bosques, los extraños movimientos que ves de reojo. Solíamos trabajar con compañeros. Mi compañero y yo también los escuchamos, los susurros. Él también tenía mucho miedo de salir después del anochecer y trataba de evitar sus deberes nocturnos tanto como fuera posible. En una ocasión, mientras Andy y yo hablábamos de nuestras novias y pasábamos el rato en la estación de guardabosques en una noche tranquila, de repente escuchamos un grito terrible. Habríamos salido corriendo a rescatar lo antes posible, pero no sonaba como un hombre o una mujer, sonaba como algo más. Y el sonido nos lastimaba los oídos, como si lo que fuera estuviera parado justo a nuestro lado. Cuando se detuvo y me preguntó qué demonios fue eso, no respondí de inmediato porque yo tampoco lo sabía. En cambio, después de unos momentos, sugerí que cerráramos y aseguráramos todas las puertas y ventanas. Aún vivo aquí con mi encantadora esposa, mitad japonesa
y nuestra hija, además de un bebé de 1 mes. A pesar de sentirme inquieto por los bosques que nos rodean, estoy más decidido que nunca a proteger a mi familia y vecinos de las cosas en los bosques. Estuve en búsqueda y rescaté durante varios años y he presenciado cosas realmente interesantes. Desde el momento en que acepté este trabajo, sabía que sería una experiencia única. Pero, en el campo, aprendí que la vida siempre tiene más capas de las que uno imagina. Me hizo valorar las pequeñas cosas de la vida que antes pasaba por alto. Buscar a alguien puede ser uno de los desafíos más frustrantes, pero al mismo tiempo puede ser una experiencia gratificante cuando encuentras a esa persona. Una de las primeras personas que busqué fue un niño que se cayó de un acantilado. Aunque lo encontramos vivo, hubo circunstancias extrañas alrededor de su caída. Cuando lo encontramos, aún estaba de buen ánimo, a pesar de haber estado desaparecido durante 6 horas. Sufrió solo una pierna rota y una costilla fracturada. El niño era resistente para haber pasado por eso, pero lo que nos contó no tenía sentido. Explicó que un hombre grande lo empujó del acantilado. Parecía imposible, ya que estaba solo a unos 50 pies de su familia y no había nadie más cerca. Aunque lo cuestionamos varias veces, su historia nunca cambió. El niño describió a un hombre alto y robusto, vestido de negro, que lo empujó. Cuando preguntamos a la familia, dijeron que solo vieron cómo casi perdía el equilibrio y caía. La historia del niño nunca cambió, incluso después de descartar problemas de salud mental. Parecía genuinamente asustado al hablar sobre el hombre que lo empulló y afirmó que el mismo hombre oscuro lo siguió durante todo el tiempo que estuvo en el sendero que rodeaba el acantilado. Aunque ese niño salió ileso, hay otras situaciones con excursionistas que lamentablemente nunca son encontrados. A menudo escucho sobre casos en los que las personas desaparecen sin dejar rastro y ni siquiera nuestros perros de búsqueda pueden encontrar ningún rastro. Es como si simplemente se esfumaran, consumidos por la naturaleza misma. A veces encontramos zapatos o prendas de vestir, pero eso nunca está garantizado. Incluso nuestros perros de búsqueda más entrenados a veces pierden el rastro. ¿Cómo es posible? De hecho, hubo una ocasión en la que una colega cercana vio algo en el bosque que cambió por completo su personalidad. Fuimos despachados para ayudar a una mujer que se había perdido en el bosque. La encontramos casi 8 horas después cerca de un arroyo. Estaba sentada en una roca llorando. Al vernos acercarnos gritándole, nos pidió rápidamente que nos fuéramos, que aún estaba cerca. A pesar de sus súplicas, fuimos en su rescate y la sacamos de allí. Su apariencia física no había cambiado mucho, pero estaba arañada y magullada, como si la hubieran arrastrado por el bosque. Cuando le preguntamos qué quería decir con «todavía está cerca», no quiso hablar. Claramente estaba muy traumatizada por algo o alguien. Nunca pudimos averiguar quién o qué era, pero lo máximo que conseguimos de ella es que algo muy grande la persiguió en el bosque y aparentemente la mantenía allí, sin permitirle irse. Lo que sea que era, aparentemente nos dejó llevárnosla, aunque no entiendo del todo qué significaba eso. Mi colega, cuya personalidad cambió drásticamente, después de esta experiencia, supuestamente vio lo que fuera que la mujer estaba hablando. También se niega al hablar de ello, simplemente prefiere ocuparse de sus asuntos. Después de este caso, se tomó una licencia de 2 semanas y, cuando regresó, era completamente diferente. Era como tratar con una víctima de trauma o algo así. Como puedes ver, lidiamos con todo tipo de cosas en el trabajo, situaciones para las que a veces siento que no estamos preparados. Pero eso es secundario. Juré cuando acepté este trabajo y después de dedicarme a esta carrera durante bastante tiempo, nunca pensé que este trabajo me llevaría a los lugares donde estoy ahora. Aunque me ha brindado muchas oportunidades para explorar y ampliar mis horizontes, también me ha hecho apreciar la cordura y la simplicidad que la vida nos ofrece y que a veces damos por sentado,
Ya sabes, dicen que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, y eso lo sé muy bien. Es mi trabajo no solo proteger al público, sino también a otros guardaparques. Pero tenemos que proteger a nuestro personal y entre nosotros mismos. Si no están al tanto de lo que está sucediendo, es más difícil poner a todos en la misma página. Después de todo, somos un equipo. Así que mi esperanza es que mis colegas puedan ser mucho más abiertos al hablar de cosas extrañas que suceden, y me encantaría ver más transparencia entre los oficiales de búsqueda y rescate y otros guardaparques.